julio de 72, en junio, mayo-junio por ahí, la Universidad Católica llamó a un concurso para proveer una plaza de jornada completa en la carrera de educación básica, ¿cierto? Que había llegado, como usted sabe, desde el Obispado de Valparaíso y fue integrada a la universidad y fue la primera carrera propia que tuvo la Escuela de Educación en ese entonces. Bueno, concursé y por mis antecedentes laborales, profesionales, antecedentes académicos, quedé, digamos, seleccionado y asumí mis funciones el 1 de julio de 1972, inmediatamente siendo designado como subcoordinador de la carrera. En primer lugar, era el que tenía permanencia y por lo tanto tenía que atender los alumnos, que no superaban los 150 alumnos en la carrera, en esa carrera única propia de la Escuela de Educación, pero que siempre, digamos, la Escuela de Educación había atendido la formación de profesores de media. Entonces, uno de los trabajos fue lograr aterrizar y seleccionar y trabajar con un conjunto de colegas para que orientaran, digamos, cierto, su quehacer hacia los requerimientos específicos de educación de básica. En un contexto bastante complejo, porque eran años de efervescencia sociopolítica, ¿no? Política, cultural, de todo tipo, ¿cierto? Bueno, y así estuvimos, digamos, los de la Escuela de Educación, hasta que el año 71, 72 fue creada la carrera de educación básica, perdón, parvularia, y sucedió en el país lo que todos conocemos, ¿cierto? Digamos, el gobierno militar. Bueno, ahí ya en esa época nosotros en la Escuela de Pedagogía ya estábamos, digamos, muy atentos a los cambios que se están produciendo en el sistema escolar. Una de las cosas que le corresponden a los pedagogos y a los formadores de profesores es un poco, ¿cierto?, estar, como dice la Iglesia, acorde con el signo de los tiempos. Y para nosotros lo más inmediato eran los cambios educacionales. Entonces, lo primero que nosotros estábamos preocupados de atender los nuevos requerimientos que nos planteaba la reforma de Frei Montalva, que fue una reforma que cambió la estructura del sistema. Pasaron los niños de primaria básica, se extendió la permanencia de los niños en 2 años, creándose los séptimo y octavo, ¿no? Se trató de hacer más universal la educación media, pero eso nos planteó un desafío, el de los séptimo y octavo, porque ya necesitábamos crear especialistas. Entonces teníamos que estar preocupados de nuestros alumnos, formarlos, y que eran 3 años al comienzo, a diferencia de hoy día que son 5, 3 años, y después se agregaron medio año para una mención. Y luego también perfeccionar al profesor en servicio para darle las menciones o las especialidades que el sistema requería. Pero luego el cambio mayor fue la libertad para crear colegios. Entonces, por ejemplo, entre el año 85 y el 86 se crearon 1000 establecimientos educacionales subvencionados. Y por lo tanto, en los colegios municipales hubo un excedente muy grande de docentes. Y hubo un despido en esos años 85-86, también muy significativo, que impactó tanto al país que a los años siguientes, tuvimos muy pocos postulantes, que la universidad estuvo pensando en cerrar la carrera. La salida de profesores, como le decía yo, del sistema municipal, después se revirtió en los años siguientes. Pero la escuela siguió trabajando en distintos planes y programas, avanzando. Después la carrera se extendió a 4 años. Se implementó una buena mención o especialidad. Después hubo necesidad de crear una doble mención para que la gente pudiera trabajar en un área, porque habían profesores que a veces tenían 6 horas, ¿cierto?, al interior de 6 horas semanales de trabajo a la semana, insisto, al interior, digamos, de la zona. Entonces se le especializó por área
la humanista y la científica, matemáticas y ciencias naturales, castellano y historia y geografía. Esa es como la última etapa y lo último que alcancé a vivir yo fue la reforma de la formación por competencias. Hicimos alianza con otras universidades del Consejo Rector importante en el país y llegamos a confluir en planes y programas similares, no iguales porque cada universidad tiene su impronta, ¿cierto? Su sello. Pero por ahí llegamos y se volvió entonces a una sola mención con mayor profundidad. La carrera yo creo que ha progresado francamente y espero que haya seguido, y no dudo, mejor dicho, que ha seguido progresando, ¿cierto? Porque bueno, la experiencia enseña, es decir, nosotros sabemos que el aprendizaje es en base a experiencia.